El no palestiniano. La resolución de Jartum, vieja de más de 50 años, dictó por mucho tiempo la política árabe contra Israel con los tres no, a saber, no a la paz, no a la reconocimiento, no a las negociaciones, principios que fueron trocados en 2002 con el plano de paz árabe, el cual a su turno no tiene más valor después del famoso reconocimiento de jure de Israel por los Emiratos Árabes. La política árabe actual en verso Israel está teniendo nuevos aspectos en favor de la aceptación de este país como miembro del Medio Oriente, con el cual nada falta a tener un diálogo. El tema del paradigma Israel es el enemigo se está perdiendo de día en día en las memorias de muchos politicianos interesados al conflicto israelo-palestiniano. Sobre todo los refractorios y los antisemitas europeos apoyando los países musulmanes y organizaciones terroristas árabes que continúan a negar la existencia del país independiente judío están debajo de un shock que no les permite de expedir las nuevas relaciones que Israel está creando con los países árabes con los cuales no tiene frontera común o conflicto directo. ¿Cómo el pueblo palestiniano ve las cosas actualmente? Es un sujeto que debemos hacer atención si queremos arribar a una paz en favor de Israel. El PLO, el Hamas y otras organizaciones terroristas palestinianas, después del acuerdo de Oslo, tomaron un aire nuevo en diciendo que si Israel, para hacer la paz con el Egipto, se trabó de un grande territorio como el Sinai, de que no querrá enchiquecerse a las líneas de 1949 y a aceptar a que los refugiados palestinianos retornen a sus casales al interno de Israel y de espartir Jerusalén en dos capitales, cosa que hoy en día no es pensable del todo, porque esto causará la fin del Estado judío. Los palestinianos, asegurados del soporte traído de una parte por la umma árabe y musulmana del mundo y de la otra por los países importantes europeos, malgrado que fueron los que perdieron sus tierras enguerreando, se creen que con el ayuda de la diplomacia árabe y de sus aliados, con el tiempo van a parvenir a sus fines a derrocar a Israel en asolándolo. Todo modo de mentira sobre la historia, la realidad en el terreno y más servirá a justificar sus declaraciones. Ellos además pretenden que si se arregla el conflicto israelo-palestiniano a sus satisfacciones, todos los problemas interárabes del Medio Oriente se atacanarán, cosa que no es justa. La realidad es que Israel no es culpable del todo de los conflictos que tuvieron lugar en esta geografía, como por ejemplo el conflicto iraco-cuvetiano, las guerras internas del Líbano y de la Siria, el complot de Sisi contra los hermanos musulmanes en Egipto y más. Abbas fue el que se trabó de las negociaciones en 2008 que hizo con Ehud Olmert, el cual se mostró cobarde en verso de él. Su refuso a aceptar a negociar con Benjamin Netanyahu en 2009, malgrado que arrestó las construcciones en Yehuda y Shomron, que en dejando sin respuesta al secretario americano John Kerry por sus propuestas en 2014, son actos que no se olvidarán.
Al empecillo de este año, Abbas declaró más de 1000 veces no al nuevo plano de paz de Trump. Ahora, la administración palestiniana arrolla con fuerza el acuerdo hecho entre Israel y los Emiratos Árabes, por el cual Abbas dice enfingaron un cuchillo en la espalda de la Palestina y trahicieron los derechos sobre Jerusalén. El grande muftí palestiniano publicó un decreto fetwa defendiendo a los musulmanes que arribarán a través de los Emiratos a hacer sus oraciones en la mezquita Al-Aqsa. Abbas además hizo pujar la enemistad en llamando a un levantamiento juntos con el Hamas pro-iraniano que no se arrepiente de sus deseos de ver Israel desaparecer, de que no hacer mismo un nuevo genocidio. Tanto que este señor no se arrepiente de los derechos de los palestinos de retornar a sus casales en Israel, de no permitir a los judíos de asentarse en Yehudá y Shomrón, de no reconocer la vieja ciudad de Jerusalén a ser partida de la capital de Israel, de nunca aceptar Israel como Estado de los judíos, no se podrá arribar a mi sentimiento a un acuerdo helado de paz durable y a la aplicación del plano Trump para el establecimiento de un Estado palestiniano desarmado al lado de Israel. La doctrina vieja, paz contra tierra, no es más actual porque los árabes sunitos entendieron que esta condición no se puede aplicar del todo visto que de facto la situación actual cambió enteramente. Los solos que resisten a esta doctrina son los palestinianos, las confrerías de los hermanos musulmanes, el Qatar, el Irán y la Turquía, la nueva enemiga del acuerdo Trump. Abbas acusa a los israelianos de ser malos, colonialistas, racistas y habla mentiras al sujeto de la destrucción hechizada de la mezquita Al-Aqsa y de las iglesias de Jerusalén, cosa que no tiene nada de ver con la realidad. Así, este señor no deja ninguna posibilidad de poder asentar y tratar de un acuerdo entre los judíos y los árabes porque pretende que los judíos no tienen ningún derecho histórico sobre la Tierra Santa. En fin, Abbas es un enfingador de cuernos en todo modo de proposición de paz, mismo por los que vienen de otros países árabes o de la Europa Unida. Ancina es marginalizado, perdiendo todo modo de credibilidad en Israel, en los Estados Unidos y cero opinión favorable en los países sunitos árabes. ¿Cuándo esta política podrá continuar? Esto es la cuestión que los árabes palestinianos de buena voluntad deberán demandarse en separación.